Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, Buenas tardes. Sabrina. Hola, señor López Lotero. Un segundito que estoy organizando los apuntes. Bueno. Hace un ratito, en el campus, en la bolilla 20, puse un fallo que se llama Peirone Julio con Recalde y otros, que es un fallo que vamos a analizar hoy, porque hoy vamos a... Bueno, no les... es un fallo sobre actividad riesgosa. Hoy básicamente vamos a empezar con función resarcitoria de la responsabilidad civil, digamos, la función clásica de la responsabilidad civil que apunta a la reparación de un daño ya acaecido. Diferente a la función preventiva, incorporada también, incorporada novedosamente en el Código Civil y Comercial, que apunta más a la prevención, a la prevención del daño. Y un segundito, que tengo que acá resolver una cuestión con la cámara. Un segundito. Yo, como no, por ahí no me va a dar el tiempo para hablar de todo, y por ahí el miércoles vamos a seguir, el otro miércoles con clase como de consulta. Entonces yo elegí hoy hablar de factores de atribución, concretamente de ese punto, porque ya en la primera parte se vio daño, se vio relación de causalidad. Acá tenemos que ver, de daño tenemos que ver algunas otras cosas, pero tenemos que ver relación de causalidad, relación de causalidad lo vieron ya, pero quedó, la clase estaba programada para la primera parte, pero no se pudo dar porque creo que ese día dieron un trabajo práctico. Bueno. Entonces yo elegí hoy para empezar a hablar sobre este tema de factores de atribución en general, y vamos a hablar básicamente de la culpa, como que engloba, los autores hablan de culpabilidad que engloba la culpa y el dolo. Y de los factores objetivos de atribución de responsabilidad vamos a hablar de la novedad, que es la incorporación de la actividad riesgosa, como factor objetivo de atribución de responsabilidad. Yo tomé como estructura un trabajo que está en el campus, que es un trabajo de Roberto Vázquez Ferreira, que llama Los factores de atribución en el Código Civil y Comercial. Esto es el famoso diario de la ley del 15 de junio del 2016. Este trabajo ya lo puse en el campus. Es un trabajo introductorio, pero muy bien estructurado, muy prolijo. Y todos los autores, yo también leí un artículo de Mosetti Turraspe, dice, en la evolución del derecho, por ahí ustedes ya algo han escuchado de este tema, en la evolución de la llamada responsabilidad civil o de la responsabilidad civil al derecho de daños, cuando, digamos, a partir de la impronta del Código Civil Napoleón, se estableció que no había responsabilidad si no había culpa. Y lo decían así en francés, que yo los voy a liberar a ustedes de escucharme hablar en francés. No hay responsabilidad sin culpa, sin que se pueda reprochar, es el concepto de reproche
a una conducta. Una conducta que desde ya decimos que presenta las caras de la culpa, la imprudencia, la negligencia y la impericia, reservada esta última para las responsabilidades profesionales. Esta impronta de la culpa, que algunos dicen que la culpa es un error ¿es un error la culpa? Ni. Alguien dijo, ¿por qué? Porque el error, tienes un concepto concreto y específico en derecho, el error como vicio de la voluntad. Lo que pasa que la culpa presupone, ellos hablaban de imputabilidad, lo de factores de atribución es moderno, se hablaba de imputabilidad, con bien la noción de imputable de mirar la conducta del autor del daño. El autor del daño, para tener que reparar, tenía que haber obrado con culpa. Cuando digo culpa, englobo culpa y dolo, ¿no? Entonces, hablaban de imputabilidad. Imputabilidad de primer grado e imputabilidad de segundo grado. Imputabilidad de primer grado se refería al previo y necesario análisis de la voluntariedad del acto. El acto culpable se supone un acto voluntario, obviamente. No se responde de la misma manera por los actos involuntarios. Los actos involuntarios tienen un régimen específico. Hay una posibilidad de reparación, pero no a título de culpa, porque tiene que ser un acto realizado con discernimiento, intención y libertad. Entonces, ese es el primer análisis de imputabilidad del primer grado, y después se analiza si el acto fue ejecutado con intención de dañar, el famoso dolo como elemento del delito civil, o si fue un acto imprudente, negligente o falta de pericia. La responsabilidad civil, y este concepto mismo de responsabilidad civil, que no lo usaba, por ejemplo, Domat, que era el que más enarbolaba, como comentarista del Código Civil francés, Domat, la responsabilidad civil giraba alrededor de la culpa y reaccionan fuertemente en contra de aquellos que quieren introducir factores objetivos que se responden. Y estuve leyendo un texto de los Massot, que lo que pasa es que acá hay una idea muy de reproche a las conciencias. El libro este de los Massot, de Derecho Civil, que analiza el Código Civil francés, está permanentemente hablando. Cuando habla de la culpa dice, hay que ver si el autor del daño, cuando ve lo que hizo, su conciencia le reprocha. Una cosa inadmisible en realidad, teñida de psicologismo. Ahora, entonces, y que ahora, que aparte ni se tenía en cuenta la víctima. La víctima, bueno, vos terminaste con daño a tu patrimonio, esto, lo otro, bueno, no, pero estamos mirando al autor del daño. A ver si su conciencia le reprocha. Esto está teñido de una moralina. El derecho tiene un contenido ético, desde luego que no vamos a soslayar. Pero este contenido ético se refuerza con la presencia de factores objetivos de atribución de responsabilidad, que en vez de mirar los procesos psicológicos del autor del daño, intrínsecos al acto que realiza, en los factores objetivos de atribución de responsabilidad, en cambio la valoración es externa, son razones de justicia. Son razones de justicia, de equidad, de la necesidad de reparar un daño injusto. Y es acá donde Mosetti Turraspe dice, así, a ver si encuentro lo que decían acá la justicia y la moral, dicen los comentaristas estos del Código Civil francés. La justicia y la moral suponen una discriminación entre el acto culpable y el que no lo es, un examen de la conducta de la gente. Decidir que un acto no culpable acarrea responsabilidad de su autor raramente pueda justificarse en el plano de la utilidad social. En el plano de la moral, jamás. Inadmisible esto hoy. ¿Qué va a decir Mosetti Turraspe de estas posturas? Va a decir
que son posturas típicas de una sociedad que no conoce la justicia social, que no conoce la solidaridad en la distribución de los daños y de los riesgos. Es una sociedad que busca proteger a los dañadores, así le llama Moset Iturraspe. Porque por un lado estaba Domat, Potier y todos los comentaristas clásicos, dice, y por el otro lado, Saleiles y Josserand, dice, se sintieron, dice, la necesidad de excluir o poner la culpa a un costado, dice, dice, ¿con qué fin? Con dispensar a los obreros y víctimas de accidentes de trabajo de la prueba a menudo complicada de la culpa del empleador. Dice, pero han edificado, dice, una teoría general, la teoría del riesgo. La teoría del riesgo, dice, y estos son los Massot y Chabas, dice, le critican que es materializar el derecho civil. Y dice, lo que se busca es pasar por el costado de un costado psicológico del derecho. No porque no tenga, es una ciencia humana, es una ciencia que se nutre que tiene por objeto la conducta humana sin duda. Pero acá dice, Moset Iturraspe dice muy fuertemente, están trabajando para los empresarios. Esta postura de que no hay responsabilidad sin culpa. Trabaja, y cuando advenimiento siglo XVI, XV, XVI, XVII, revolución industrial, la aparición de la máquina, primero de la máquina de vapor, después, como dice un autor, en la época del carbón y del acero. Entonces ahí hay daños en los cuales no hay culpa. ¿Qué pasa si explota una caldera? Alguien podrá decir, y se dice, sí, subyace una negligencia de alguien que no controló adecuadamente los manómetros de presión o algún mantenimiento de una máquina. Pero a veces, pero esto, dice, fue edificado, y así lo dice López Cabana cuando habla, tiene su tesis doctoral, Roberto López Cabana, sobre la mora. Y cuando empieza a hablar de la mora, dice, ¿la culpa es un requisito de la mora? La culpa, cuando el deudor entra en mora, decían los textos clásicos, y la mora debe ser imputable al deudor. Hoy estamos en una postura así, en el otro extremo, de la mora como un concepto prácticamente objetivo. Y más cuando el plazo es cierto y determinado. Se incumple, se incumple. Entonces, bueno, López Cabana lo que dice, que la estructuración de la mora, teñida de psicologismos, da por resultado una normativa poco clara para el destinatario textual de la norma legal sobre los reales alcances de su situación de mora, que por cierto es muy grave estar en mora. Entonces dice, esto fue para ayudar a la consolidación del sistema capitalista central europeo, que pudo consolidarse como esquema económico, pues claro, sin pagar los daños ocasionados por las máquinas. Así cualquiera progresa. Son famosos hasta las películas y los libros de la literatura inglesa, que bajaban niños a las minas. ¿Por qué niños? Porque eran chiquititos. Entonces bajaban los chicos a las minas. La mina se derrumbaba y tenemos, bueno, literatura, películas, y quedaban 50 mineros ahí. Entonces, en nuestro derecho, en la teoría del riesgo, fue incorporada por primera vez en la ley originaria de accidentes de trabajo, la famosa 9688 del año 1917. Fíjense qué año, qué pasó en el 17, en 1917 en el mundo, la Revolución Rusa. Entonces, López Cabana muy fuerte dice esto: la responsabilidad dada a la culpa consolidó un sistema productivo de tipo capitalista que pudo consolidarse porque no pagó los daños ocasionados
por el incipiente maquinismo. Primero el maquinismo, la revolución industrial, la máquina a vapor, el carbón, el acero y tal. El derecho es una ciencia maravillosa también que nos confronta también en la necesidad de tener una visión histórica y de evolución de la norma y de las soluciones jurídicas que no son neutras, no son inocuas. Acá dice Moset, se trabaja para que el dañador pueda seguir produciendo sin restar estos gastos de pagar los daños ya en el ámbito laboral ocasionados a sus propios empleados. Por eso cuando Exner, en la teoría del caso fortuito, Exner le pedía al caso fortuito que fuera externo, porque el caso fortuito interno del ámbito, porque Exner es de la época de Josserand, que formula la teoría del riesgo, porque el caso fortuito interno, y como es del ámbito del deudor empleador, el deudor empleador tiene que responder por los daños y los infortunios laborales que le sucedan al trabajador. Por eso Exner se pone exigente con el caso fortuito, con las exigencias, requisitos del caso fortuito para liberar de responsabilidad. Hoy tenemos un artículo, creo que es el 75, no me acuerdo bien, de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el empleador es responsable por la integridad psicofísica de los trabajadores y ya sabemos, desde que sale de su casa para ir a trabajar, llega al trabajo y vuelve a su casa. Todo eso es como un manto de protección, etcétera, etcétera. Entonces, a ver. Accidente in itinere, ¿es ese? Exactamente. In itinere, el famoso accidente in itinere. El que sale de su casa en su bicicleta, en su moto, en su coche, en el colectivo, en los colectivos de la empresa. Y eso hasta que llega al trabajo. Cuando le sucede algo, y esto lo veíamos en la teoría de la conditio sine qua non. Porque yo les dije, a un empleado iba en la motito a trabajar y lo atropella un coche. Bueno, desde el punto de vista de la causalidad física, el responsable de las lesiones de este señor fue el que lo atropelló. Pero desde el punto de vista jurídico... Laboral también. Claro, pero desde el punto de vista laboral, su patrón no tuvo nada que ver con el accidente, pero se considera que sí iba a responder porque estaba yendo a trabajar. Esa era la condición más importante para que opere esta responsabilidad del principal, del empleador. Por más que haya culpa del que lo atropelló, responde el empleador. Claro, yo creo que segura también, eventualmente... ¿Concurrencia ahí? Puede haber una concurrencia, sin duda. O por ahí sí, el empleador paga el daño, pero repite contra el que lo atropelló. Entonces, esta responsabilidad, dice, en cambio, con los factores objetivos de atribución de responsabilidad, dice, el fundamento y el juicio valorativo es externo, no es interno de la voluntad del autor del daño, sino es externo. Son valoraciones, son decisiones de política legislativa. Por razones de justicia, de equidad en la distribución del daño, se considera que mediando, por ejemplo, factores objetivos de atribución de responsabilidad, el clásico, el riesgo, vicio de la cosa. Hoy se agrega la actividad riesgosa. Que la actividad riesgosa, Pizarro, Galdós, Campagnuzzi de Caso, todo esto es un factor objetivo de atribución de responsabilidad. La actividad empresarial, dicen algunos, ¿no? Actividad empresarial riesgosa se podía inferir del 1113 del Código Civil de Vélez, haciendo una interpretación, digamos, dice, es un riesgo inmaterial la actividad riesgosa. No apunta al que ocasiona al ejecutor material, sino a esta otra abstracción que es una actividad, o sea, una estructura compleja que crea las condiciones para que se produzca un daño. Daños usuales, comunes y esperados. Entonces dice,
también quiero, dice, definir qué son factores de atribución, porque se dejó de hablar, a partir de la aparición de factores objetivos, se dejó de hablar de imputabilidad, que es un concepto bien atado a la culpa y al dolo. Entonces, factores objetivos, dice Vázquez Ferreira y Campañucci de Caso, dice, porque nosotros tenemos que explicar por qué cuál es el fundamento, cuál es el argumento por el cual se va a asignar responsabilidad objetiva, estamos hablando en este caso. Dice Campañucci de Caso, dice, el factor de atribución, ¿qué es? Es el dar fundamentos a la responsabilidad, es poder argumentar o motivar y dar razón que se impone para reparar el daño. O, dice, resumiendo, el factor de atribución es el fundamento de la obligación indemnizatoria que atribuye jurídicamente al daño a quien debe indemnizarlo. Repito, es el fundamento de la obligación indemnizatoria que atribuye jurídicamente el daño a quien deba repararlo. Este concepto de factores de atribución fue mencionado, empezó a diseñarse su concepto en las Quintas Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 1971 de Rosario. Dice la obligación de reparar, porque la obligación de reparar o resarcir tiene los 4 presupuestos clásicos: antijuridicidad, daño, relación de causalidad, y es la primera vez que se habla de factores de atribución, no de imputabilidad. Cuando yo dije de los mineros en Inglaterra y las minas de carbón, y después me fui con la ley de accidentes de trabajo, también en nuestro derecho positivo, antes que en el Código Civil, la teoría del riesgo fue receptada en la ley de accidentes de trabajo y en el Código de Minería. El Código de Minería también tiene supuestos de responsabilidad objetiva. En cambio, dice, la culpa, para empezar, la culpa, el famoso artículo 512 de Vélez Sarsfield y su nota, que les pido que la lean, y su nota, critica en principio, y no el sistema romano, pero bueno, ya quiero dar una definición de culpa, que de aquel 512 tan bien logrado y prácticamente reproducido en el Código Civil y Comercial vigente. Habrá culpa cuando haya omisión de las diligencias exigibles de acuerdo a las circunstancias de tiempo, de persona y de lugar. Acá, con todo, habla de omisión de diligencias, no habla de la otra cara, que es la imprudencia o de la impericia, pero es un artículo muy bien logrado. Y cuando se discute, ¿y la culpa qué significa? A ver, el obrar culposo, Bueres habla de la dimensión normativa de la culpa. Para saber si se obró con culpa, dice, tengo que ver qué era lo que había prometido o cuál era la conducta exigible por parte del deudor. Siempre hay un deber infringido. Hay un deber infringido. Si es extracontractual, o delictual o cuasi delictual, extracontractual, se infringe el principio general de no dañar. Si es contractual, y si en el contrato se habían puesto las prestaciones a cargo de cada uno, vamos a ver cómo era lo prometido y qué fue lo que hizo el deudor. Esa discordancia que hace ruido es una conducta desajustada, dice, voluntaria y desajustada. Alguien, sí, era Bueres también, que decía, que algo empecé a decir, la culpa es un problema del intelecto, de la voluntad o de la conducta. Decididamente no es un problema intelectual, porque la culpa presupone un acto voluntario. Se quedó congelado lo pelotero. A ver, voy a hacer una pausa porque por ahí no me escucha.
Ahí está, ahí volvió. Usted se había quedado sin conexión, como congelado. No sé, bueno, yo estaba diciendo que si la culpa era un defecto, de la conducta, del intelecto, de la voluntad. Decididamente no es un problema de desajuste intelectual, porque el acto culposo presupone voluntariedad, presupone un acto voluntario. Si no hay voluntad, estamos en presencia de otra cosa, no de un acto culposo. Si hay un problema intelectual, estamos también en presencia de un acto que por algún motivo esa voluntad está viciada. Entonces, decididamente, dicen, la culpa es un defecto de la conducta esperable, es una conducta desviada, es una conducta que violenta ese deber previo, si es extracontractual, es el principio general de no dañar, y si es contractual, apunta a la violación, al incumplimiento de las prestaciones. Por eso cuando decís vamos a ver si hay culpa o no, vamos a ver qué fue lo que el deudor prometió y qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que prometió y qué fue lo que hizo? Esa famosa dimensión normativa de la culpa. Mientras los factores subjetivos de atribución de responsabilidad, el dolo y la culpa son esos dos y nada más que esos dos, que tienen una amplia variedad de matices. En cambio, el catálogo de factores objetivos de atribución de responsabilidad es abierto. Es abierto. Es de interpretación, dice Well, es extensiva y analógica. En la medida que veamos situaciones de riesgo, de vicio o de actividad riesgosa, que nos dan la pauta para, es más amplio los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Es más, hoy el Código Civil y Comercial, y en los fundamentos, cuando explica esto Lorenzetti, dice, la mayoría de los daños que se registran en la realidad, en la jurisprudencia, son de responsabilidad objetiva. La mayoría, dice. Entonces está este artículo que dice, en ausencia de previsión legal, están los factores, dice, objetivos y subjetivos. En ausencia de previsión legal, el factor va a ser subjetivo. Que algunos autores, esto Mosetti Turrase dice que es una barbaridad, porque si bien declama la preeminencia de los factores objetivos de atribución de responsabilidad, a la hora de establecer una regla residual pone a la culpa. En cambio, Vázquez Ferreira no es tan estricto en la crítica y dice que en realidad se han equiparado cualitativa y cuantitativamente ambos factores de atribución, subjetivos y objetivos, y que el sistema, digamos, no es, la culpa no es una cláusula de cierre, como se dice, sino que fue que en realidad están los dos en paridad de condiciones, en paridad de condiciones. Y repito, porque me gusta esto como lo dice Vázquez Ferreira, en los factores objetivos de atribución de responsabilidad, la causa y el fundamento de la reparación es una causa externa, distinta al juicio valorativo que merezca la conducta dañosa, en el caso subjetivo. Así, por ejemplo, haber desarrollado una actividad riesgosa. Es importante cuando se habla, dice, la apreciación de la culpa, porque si yo tengo que comparar modelos de conducta, a ver cuál es la conducta exigible y cuál fue la conducta efectivamente prestada. Entonces, porque en Roma, los romanos hacían una gradación de las culpas, la famosa gradación en culpa grave, leve, y en la Edad Media se agregaría la culpa levísima. Y dicen que la culpa grave es una magna culpa, una imprudencia, una negligencia importante, severa. Dice, el depositario que yo le confío, que es un contrato en interés
del acreedor que me deja los muebles, etcétera, etcétera, por ejemplo. Ahí el depositario solamente tiene que guardar las cosas. Una mínima diligencia. Entonces, para responsabilizarlo hace falta que incurra en una falta grave, y en la nota al 512 Vélez Arfield dice dejar abierto un baúl con valores que le confiaron en custodia, y lo deja abierto sin tomar las medidas de seguridad. Es una gran culpa. Después está la culpa leve, en abstracto y en concreto. Los romanos decían, bueno, en abstracto le vamos a comparar esta conducta con un molde severísimo, que es el de un buen padre de familia, de un hombre cuidadoso, serio, preocupado, diligente, súper. No es la media. El derecho no toma como medida acciones heroicas o fuera de un estándar medio, que es una cuestión de hecho, que hay que apreciar en cada caso, no con moldes abstractos. Esa es la crítica. Y la culpa leve en abstracto era comparada con un buen padre de familia, y en concreto se le comparaba la conducta del deudor, dice, ha actuado o debería haber actuado utilizando las mismas diligencias que los propios negocios. Y además el Código Civil de Vélez y el Código, seguimos viendo ejemplos de esto. En la Ley de Sociedades habla del buen hombre de negocios, por ejemplo. En la responsabilidad de los tutores y curadores, que nada más ni nada menos tienen a su cargo el patrimonio y la persona de personas con una discapacidad, con una limitación de su capacidad, ahí deben responder hasta de la culpa leve. Es una responsabilidad agravada. La explicación que se da es que la ley quiere también que se observe, dice Vélez mismo, en los hechos hay culpas más graves que otras. Hay un elenco importantísimo de grados de severidad en la culpa. Hacia eso apunta, que se vea esas situaciones, pero en forma concreta, circunstanciada. Y cuando decimos circunstancias, en derecho decimos tiempo, persona y lugar. Entonces, se abandona un régimen de apreciación de la culpa en abstracto. La apreciación de la culpa es en este caso concreto. Doctora. Sí, dígame. ¿Hay en materia civil como un camino intermedio entre la culpa y el dolo? Así como el dolo eventual, por ejemplo. Y bueno, sí lo hay. Algunos, el dolo eventual, es interesantísimo esto. El dolo eventual, por ejemplo, podría definirse como aquel que se representa las posibles consecuencias dañosas de su actuar, pero no detiene su acción. Tema de siniestros viales. Esto se está aplicando en siniestros viales. Se está aplicando, pero antes los jueces eran reacios a aplicarlo. Sí, sobre todo tiene esto una crítica, perdón, o una pata floja desde el punto de vista penal, porque en penal la tipicidad del delito es estricta, no en derecho civil, que venimos diciendo que es atípico el ilícito. Es atípico porque en la medida que lesione o derechos subjetivos, intereses dignos de tutela, o menos intereses simples, no reprobados por la ley. Eso es la tipicidad civil. En cambio, el derecho penal, con que no hay delito, si no es típico. Entonces, dicen los penalistas, no hay ninguna figura del Código Penal que hable del dolo eventual, de un homicidio de lesiones con dolo eventual. No existe, no es típico penalmente. Acá, por ejemplo, en algún tema que nos tocó participar, en tema de conducción temeraria, se aplica el dolo eventual. El que no obstante, vamos a ver las circunstancias, mes de abril en Mar del Plata, ya empiezan las tormentas, las lluviecitas,
las circunstancias, el pavimento mojado que facilita que el auto no tenga buen agarre. El módulo de conducta exigible en el tránsito vial es nunca perder el dominio del coche. Está en la Ley Nacional de Tránsito. Siempre el automovilista tiene que estar preparado para el imprevisto, el famoso manejo defensivo. Circunstancias, asfalto mojado. ¿Cómo está tu coche? El tema de BTV, que hace que suspensión, ¿cómo es? Dirección, frenos, para tener una buena respuesta por si hay que sortear. Primero pasa, vas por la calle y primero pasa una pelota, y detrás de una pelota hay un niño. Y el niño mide un poquito más de 1 metro. Niño. Un niño, ayer medía una niña de 3 años, mide 1 metro. Y hay muchos casos de siniestros viales que los abuelos y los padres dan marcha atrás, sacan el auto y el niño no lo ven. Este automovilista dio la pericia, porque acá son importantes las pericias, con el derrape de la frenada, la deformación de la carrocería, sacan con unos cálculos la velocidad. 94 kilómetros por hora, Avenida Luro y 182 en Mar del Plata, abril, 20 horas de noche. Este señor, Altísimo. claro, como venía así, no tenía seguro, no tuvo seguro, mató 3 personas. Está detenido hoy en la cárcel de Batán. ¿Dolo eventual? Y se le dio dolo eventual. Sí. Dolo eventual, aparte agravado por el manejo de un automóvil y la pluralidad de víctimas. No fue uno, fueron 3, 2 niños y su madre. Acá el hombre en la indagatoria, en sede penal, que forma parte prueba in totum en el juicio civil, el hombre dijo, no, yo iba a la farmacia o iba al almacén, y y bueno, y como venía con vía verde, pero en esa esquina no había semáforo, pero la mujer venía cruzando por la senda peatonal, con uno en brazo y el otro de la mano. Y el hombre dijo, y la señora cruzó mal. Es al revés, él tendría que haber disminuido. Había un deber de evitación, a eso se le llama culpa consciente, casi dolo. Él dice no, y yo le analicé la indagatoria, y 5 veces dice aceleré. Ahí está la culpa, ahí está el momento en que hubo una mala decisión. Hubo una mala decisión. Por ahí, este señor después salió corriendo, tuvo un ataque de nervios, en fin, horrible. Porque quedaron 2 familias destruidas, no una, 2. Entonces, esto se aplicó en el caso Cabello, que fue uno de los primeros en una autopista en Buenos Aires, con un auto, algunos jóvenes, algunas personas jóvenes, no todas, porque los ancianos y las personas mayores también son muy imprudentes y no tienen los reflejos, ni escuchan bien, que hay que escuchar, ni escuchan bien, ni ven bien. Por eso, porque no me gusta decir, los jóvenes son imprudentes. Algunos jóvenes que le tocan los motores de los coches, la compresión para que sea más pistero y toda esta cuestión. Las corridas, las picadas, ahí hay un dolo eventual, pero grande como una casa. Sí, los autos preparados que están bajos o que le cambian las cubiertas de perfil bajo para que corra más rápido, o la llanta de aleación, todos son conductas de dolo eventual. Y sí, el que no obstante se representa, porque en la culpa dice hay un deber de previsión, o sea, un deber de previsión
y apunta a una actitud inconsciente, le llaman culpa inconsciente cuando se viola el deber de previsión, y culpa consciente cuando se incumple el deber de evitación. A eso apunta, va de la mano estas dos cosas con la imprudencia y la negligencia. Alguien dijo, imprudencia es hacer más de lo que debiera haber hecho, acelerar. Y el negligente, el que hace menos, también hace menos de lo que debía hacer para evitar el daño. Después, como variantes de dolo, por ejemplo, el famoso, el dolo es haber querido el resultado, en cambio. Tiene dos elementos ahí, el delito civil. Ejecutado, dice el 1072 del Código Civil de Vélez, dice el delito civil, parece que es un escándalo si pregunto en los exámenes qué es el delito civil. Ay, me pregunto qué es el delito civil. Bueno, sarcasmo al margen. ¿Qué es el delito civil? El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con la intención de dañar. Dos elementos, volitivo y finalista, con la intención deliberada de dañar. En el dolo eventual, es post facto, va a decir, yo no quise, bueno, no quisiste, pero no evitaste, ni tomaste las medidas para que esto, porque calzada mojada, frenos deficitarios, mala la dirección, coche sin BTV, y 94 kilómetros por hora es una velocidad excesiva aún en una avenida que son 60 kilómetros por hora. Se representó la idea que podía suceder, pero continúa. Claro, continúa. Y alguien dijo, muchas veces, por hacer lo que se quiere, el resultado va más allá de lo querido. Encontramos con que hicimos lo que no queríamos hacer. Que eso es lo que le falta a la culpa. En la culpa hay ausencia de intención de dañar. Sí presente en el dolo. Dice, alguien dijo del dolo, la gente quiso la antijuridicidad. Quiso dañar. En cambio, en la culpa es haber podido prever. Es la culpa como capacidad de entender y querer. Ambos entienden, el del dolo y la culpa, porque el del dolo dice a sabiendas. En la culpa no hay intención de dañar, y en la del dolo, y en la culpa hay capacidad de entender y querer, pero no necesariamente ocasionar el daño. Bontour dice que el dolo es una conducta deliberadamente contraria a derecho, conducta consciente y querida. A sabiendas como elemento cognitivo y la intención como elemento volitivo, la voluntad. Después está el tema del dolo indirecto. Dice, en el caso Thomas, no me acuerdo bien en qué país, esto está en Casó, creo. El caso Thomas, 1875, los armadores del buque, para hacer una estafa al seguro, ponen un explosivo en el barco. Voló el barco y los tripulantes. A eso se le llama dolo indirecto. El dolo directo era estafar al seguro y incendiar y destruir el barco para cobrar el seguro. Pero también, o el otro que, ¿cómo le llaman este otro ejemplo? El otro atentado así de tipo magnicidio terrorista, que un grupo quiere matar a un líder político sindical y que va a dar un discurso ahí público al aire libre y tiran una bomba o tiros o lo que fuera. Y bueno, matan al opositor, al líder, y también matan a 15 personas más.
Ese también le han llamado dolo indirecto. A mí me gusta, como Díez Picasso, por ejemplo, y hablando ya dice, la previsibilidad es una condición de la responsabilidad civil, de la culposa, ¿no? La previsibilidad es un elemento de la responsabilidad civil. Y es interesante, dice, a la inversa, la imprevisibilidad, lo imprevisto, es un factor de exoneración de responsabilidad. Tenemos que ver bien los factores de atribución y, del otro lado, cómo se eximen. Dicen, para saber si un factor de atribución es subjetivo u objetivo, nos podemos fijar cómo se libera. Si es subjetivo, con dolo o culpa, se va a poder liberar probando su no dolo o su no culpa, que actuó con diligencia, que desplegó, que no tuvo intención de dañar. Y a la vez, no me quiero olvidar de ninguno, y a la vez, si la responsabilidad es objetiva, se libera por el hecho de la víctima, lo que se llama casus. Casus, ¿qué es el casus? Casus es nada más ni nada menos que operar sobre la relación causal, ¿no? Sobre el nexo de causalidad. El daño se provocó por otra causa. Ni siquiera hablamos ya del factor objetivo-subjetivo. El hecho de la víctima, 1729, el hecho de un tercero, porque no debo responder, 1751, la imposibilidad de cumplimiento, del 1732, y el caso fortuito fuerza mayor del 1730, que es la figura que siempre libera. Y el caso fortuito también libera si la responsabilidad es subjetiva, obviamente. Pero me gustó esto que dice Díez Picasso, ¿no? La previsibilidad es una condición de la responsabilidad civil, y a la inversa, la imprevisibilidad es un factor de exoneración de la responsabilidad civil. Se responde por lo que se puede prever. Nunca se responde por consecuencias casuales o que no se pudo de ninguna manera haber tenido en vistas. A ver, dolo directo, dolo indirecto. Seguimos con el trabajo de López Ferreira. Factor de atribución ya está. El 1729 es lo que antes era en el código de Vélez, el 1111, entonces. Sí, cuando el daño se produjo por la propia... Es una culpa, porque alguien dice o hecho o culpa de la víctima. Esta es una culpa diferente, porque no es la culpa del autor del daño, sino es la culpa de la víctima, que recae sobre sí misma. Ustedes ya tuvieron la clase de obligaciones de medios y de resultados con la doctora Fernández, porque acá en el tema de la culpa, con lo cual voy a decir dos palabras nada más de esto, en las obligaciones de resultados, esta es una clasificación que fue muy resistida, porque algunos decían, las prestaciones, porque estamos hablando, nosotros decimos las obligaciones, pero estamos hablando del contenido del débito prestacional. Son variadísimas. Decimos dar, hacer, no hacer. Bueno, es una clasificación bastante generosa, ¿no? Las de dar son siempre de resultado. Las de hacer, ya vamos a ver qué nos dice el 774, que es obligación, que es clasificación de las obligaciones de hacer, y que lo conectamos con el 1723, cuando dice de la convención del contrato surja que el deudor se obligó a un resultado concreto, la responsabilidad es objetiva.
Esto es la doctrina más moderna, porque en su formulación originaria las obligaciones de resultado no eran consideradas de responsabilidad objetiva, sino como una presunción de culpa, porque no querían soltar la culpa bajo ningún concepto, digamos, forzando las cosas a decir, no, cuando la obligación era el resultado, entregar la cosa, si no la entrega hay una presunción de culpa. Es una ficción eso, no la entregó, debía entregar el coche o la cosa vendida y no la entregó. Entonces, siempre se dice, las obligaciones de medios y resultados apuntan a una cuestión del onus probandi, en su momento de la culpa. Hoy, de otros factores admiten. Se dice clásicamente, entonces, las obligaciones de medios indeterminadas, el deudor se obliga nada más que a poner su diligencia, sus conocimientos, clásicamente, y dice el artículo de responsabilidades liberales, en 1700, por profesionales liberales, 1768, en principio, la obligación de los profesionales es de medios, salvo que se hubiera prometido un resultado. Siempre se dice, nuestra obligación en el litigio, en el ejercicio de la abogacía, es una obligación de medios cuando llevamos un juicio contencioso, que yo digo A, el otro dice B, se produce la prueba, el juez decide. Yo no puedo prometer que voy a ganar el juicio, porque obviamente yo no hago la sentencia. Las leyes de ética de la profesión me prohíben prometer un resultado. Yo puedo, entre colegas y hablando coloquialmente, podemos evaluar esto, está bien para ganar, pero al cliente hay que ser más prudente porque después te puede venir en contra ese entusiasmo, porque uno se entusiasma con los casos y dice, mirá, tengo esta prueba, tengo esta otra prueba, y tengo jurisprudencia que me apoya, y después el diablo mete la cola y las cosas no salen como queríamos. Doctora, pero ¿no hay pequeños momentos de resultado dentro de esa obligación de medios? Pues sí. Ejemplo, Sí. juntar las pruebas, no dejar pasar la prescripción. Sí, claro, exactamente. Porque yo en forma genérica digo, bueno, pero toda mi diligencia, si yo en un juicio ordinario, en todos los juicios la prueba documental se acompaña con la demanda. Bien. En cambio, en el juicio sumario, ahí tengo que poner toda la prueba. En cambio, en el juicio ordinario, acompaño la documental, pero el resto de la prueba la tengo que ofrecer dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Eso es una obligación de resultado. ¿La ofrecí la prueba en tiempo propio o no la ofrecí? Tengo poder, tengo obligación de apelar todas las resoluciones que agravien a mi cliente. Y tengo una sentencia que me rechazó, tengo que apelarla. ¿Cuándo se apela? Dentro de los 5 días de que te notifican. ¿Apelaste o no apelaste? Tenés que impugnar una pericia. Desde que no te notifican, 5 días para impugnar o apelar, no, impugnar una pericia. Son pequeñas obligaciones de resultado que ahí está la lex artis. El abogado, el profesional medio serio, se supone que conoce los plazos y las reglas procesales para llevar adelante un juicio. Entonces, factores de atribución. Esbueles dice, hablando del 1721, Esbueles dice que hay paridad desde el punto de vista cualitativo entre los diversos criterios de imputación subjetiva y objetiva. Dice, el proyecto ha suprimido la regla y la excepción, al decir que en ausencia de previsión el factor de atribución es subjetivo, no es tan furibundo como Mosset y Turraspe. Los factores objetivos, dice, surgen de la ley con amplitud, no son específicos y restrictivos como la culpa y el dolo, como pensaban los culpabilistas defensores siempre de la regla de la culpabilidad y viendo al riesgo como excepción. En cambio, los factores objetivos pueden extraerse por interpretación extensiva y analógica. La culpa, el dolo, bueno, desde luego que no hay
y no hay diferentes tipos de culpa más allá de estos grados y diferencia de apreciación en los hechos, pero ya está superado que haya una culpa contractual y una culpa extracontractual, una culpa civil y una culpa penal. El concepto es único, cada rama del derecho lo aprecia en forma diferente, pero no es esta una diferencia ontológica. Y más teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial ha instalado la unificación de los regímenes de responsabilidad civil. Ya hay un sistema de responsabilidad civil, ya sea que sea una responsabilidad emanada del incumplimiento obligacional o de infringir el deber genérico de no dañar. Una misma óptica sería para las dos, la extracontractual y la contractual. Es una misma regulación. Esto es unificación, pero no es homogeneidad. Hay diferencias, pero vamos a ver. El 1716, esta es la unificación. La violación del deber de no dañar, o sea, extracontractual, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño conforme a las disposiciones de este código. No es como en el Código Civil de Vélez, que estaba esta opción, aquiliana le llamaban, ¿no? Por la ley Aquilia que hablaba en Roma de la culpa. Había todo un régimen para lo extracontractual y lo contractual. Los dos temas más álgidos, porque dicen no hay una diferencia, acá lo más importante es la reparación del daño, haya o no culpa, en la reparación del daño injusto. Los dos ítems más álgidos en este tema siempre fueron el tema de la prescripción y la extensión del resarcimiento. La esfera extracontractual tenía una prescripción nada más que de 2 años. 2 años es un instante, la gente no sabía que por un siniestro vial o por una cuestión cuasi delictual o delictual tenía 2 años nada más. ¿Te caían una semana antes que se prescribiera? No se arma una demanda en 3 días. Es 3 años, ¿no? ¿Perdón? 3 años del accidente de tránsito. 2, eran 2. Claro, ahora digo son 3. Pero lo extracontractual se resarcían más consecuencias dañosas. En lo contractual, en cambio, teníamos una prescripción que a los abogados, dicen los colegas, nos encantaba, porque era de 10 años para reclamar. Hacés la plancha, pero con total un contrato. Entonces, y aparte de lo que podía pasar, que se suspenda, que se interrumpa y todo esto, las llamadas vicisitudes del curso de la prescripción. La interrupción, la suspensión, la dispensa de la prescripción que se cumplió. Entonces, pero lo contractual también tenía una extensión, un resarcimiento menor, y era diferente también cómo se indemnizaba el daño moral. El daño moral en la esfera contractual siempre era procedente. En la esfera contractual, en cambio, había que probarla, había que probar el daño moral y con una mirada también al patrimonio del autor de la víctima, del victimario. Una cosa así. Bueno, entonces esto venía a cuento de la unificación, que no es homogeneidad, que hay cosas diferentes, pero en principio está regulado por un mismo sistema, que es una tendencia generalizada también en el derecho comparado. Bueno. La culpa. En medio, bueno. La responsabilidad objetiva también, bueno, les repito, la teníamos en las obligaciones de hacer en el 774 y en el 1723. Un tema importante es el tema de la prueba. Dice, el 1723 dice, el factor de atribución es objetivo, que critican, dice, el factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante.
O sea que no es blanco porque es negro. No. Dice, ¿cuándo? Porque este artículo dice, repito, el factor de 1723. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Bueno, las cosas no se, siempre se dice, los temas no se definen. Tengo un mensaje acá en el chat. A ver, tengo mala conexión hoy, Sabrina. Bueno, queda grabado, Sabrina, lo podré escuchar luego. Las cosas no se definen por sus notas negativas, sino por sus notas positivas. Puedo decir, la culpa es ausencia de intención de dañar, pero también tengo que decir que la culpa es omisión de las diligencias y de las diligencias exigibles. Pero no solamente decir, el objetivo es cuando no se tiene en cuenta la voluntariedad del acto o sí, la culpa de la gente. Eximente, ya dije. Acá, entonces, y en las obligaciones dice la prueba, en el 1734, dice la prueba de los factores de atribución, dice, tenemos que ver la, perdón, previsibilidad, especial confianza, bueno, después está el tema, para terminar esta digresión con el tema de obligaciones de medios y resultados, en el 1725 y en el 776 son estos contratos que usa el giro que implican una confianza especial. Porque en los contratos profesionales la figura del profesional es una figura intuito persona, digamos, ahí, que no es esto tan extremo, porque, y más en el contrato médico, en una medicina del siglo XX-XXI masiva, que cualquiera que haya tenido por ahí que pasar un rato en una guardia o una internación, a las 6, 7 de la mañana uno está ahí medio dormido, dolorida, y pasan 5 o 6 personas, residentes, médicos, y uno no sabe ni quiénes son. Bueno, después viene, sí, yo soy el doctor a cargo, pero esto de intuito persona, el contrato médico, sí funciona. Yo quiero hay una cirugía delicada, y bueno, yo quiero al mejor cirujano. Quiero a este, no a este otro. Pero bueno, esto de la confianza especial se reitera, está en el 1725 y en el 776. Después acá Vázquez Ferreiras enumera en forma meramente enunciativa los supuestos más o menos de responsabilidad subjetiva. Obviamente él dice el incumplimiento de una obligación de medios, la responsabilidad por el acto propio, por el hecho propio de 1749, la responsabilidad de los profesionales liberales, todo lo que es invasión de la vida privada ajena, la responsabilidad por acusación calumniosa, son todo el factor subjetivo de atribución. En cambio, la objetiva sería el incumplimiento de una obligación de resultado, el incumplimiento, los daños, causados por actos involuntarios, que tendría como factor la equidad, 1750, la responsabilidad del principal por el hecho de dependiente es objetiva. Antes lo que pasa que antes en la responsabilidad indirecta refleja responsabilidad por el hecho de otro. Cuando se ensayaban los fundamentos, ¿por qué alguien que no hizo nada debe responder por lo que hizo otro? Y bueno, porque acá está presente la noción de dependencia, que es muy importante. El principal responde por el dependiente. Por el dependiente, pero esto es como dicen, es una derogación de principios generales, porque el principal, ¿por qué tiene? La pregunta es ¿por qué yo tengo que responder por lo que hizo este? Es un tercero porque sí tengo que responder, porque hay una relación de dependencia que tiene sus límites y contornos más nítidos en la relación laboral. Que hay un patrón y un empleado. El patrón le dice, vos tenés que hacer esto, y de tal forma, y en tal horario, de acá hasta acá y acá hasta acá. Una subordinación clara, una dependencia, una subordinación
técnica, de recibir órdenes, etc. Pero también la dependencia es mucho más amplia que eso. La dependencia hay cuando hay cierto control, cierta o posibilidad de control. Entonces, hasta situaciones de el préstamo del coche, una autorización meramente verbal, en algún caso se ha dicho que es una situación de dependencia y que compromete la responsabilidad del principal por algo que no hizo. Digo esto, ¿por qué digo esto? Porque había fundamentos subjetivos también para achacarle responsabilidad al principal. Esos fundamentos subjetivos eran la famosa culpa in eligendo y culpa in vigilando. Porque, por ejemplo, la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos se decía culpa in educando. Hoy, en cambio, esas responsabilidades, el fundamento es objetivo. El fundamento es objetivo en protección de la víctima. O, por ejemplo, el caso de actos involuntarios, el fundamento es la equidad. Es objetivo hoy en la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, el daño causado por riesgo, vicio de la cosa, el daño causado por animales, el daño derivado de actividad riesgosa o de actividad riesgosa de un grupo, o de lo que llama responsabilidad grupal o colectiva. La responsabilidad de los establecimientos educativos. Acá el fundamento es la garantía. Los accidentes de tránsito, que en esto se atravesó una evolución, porque antes la jurisprudencia consideraba al accidente, al siniestro vial, como un caso de responsabilidad subjetiva, por una conducción imprudente, ¿no? Culposa. Pero acá el eje se ha corrido de la culpa a decir, acá el automóvil es una cosa potencialmente dañosa. Entonces, en la medida que haya intervención de cosas, la responsabilidad es objetiva. Voy a traerme un vasito de agua. Un segundito, por favor. Entonces, los factores, ahora entrando así en el tema de la prueba, ¿no? La prueba de los factores de atribución. El código en 1774 dice que es las reglas clásicas, que la prueba de los factores de atribución corresponde a quien los alega. Alego que hubo culpa, alego que es responsabilidad por riesgo o vicio. La carga de la prueba es a quien alegue, es la regla del 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Dice, doctora, la regla general, ¿sí? Los daños nuevos, no existe experiencia de saber, por ejemplo, el glifosato, que no se sabe cuáles son las consecuencias, o Sí. Algo inventado de justo, me acuerdo en la década del 70, por ahí, o 60, que había funda de tela en la electricidad y que hacía que las casas se prendan fuego. Claro. Sí. Eso, es más, creo que lo hablé en alguna clase, en los daños del desarrollo, le llaman. Los daños producidos por el desarrollo científico o desarrollo tecnológico o técnico. Porque es un tema de previsibilidad, de conocer hasta dónde, y es un tema que lo hablé en relación causal. ¿Por qué? Cuando yo hablé de la energía atómica, cuando se descubre la energía del átomo, de las partículas del átomo, fue un gran avance de la ciencia. ¡Uy, qué maravilloso! Pero todavía, para formular leyes causales, necesitamos regularidad, adecuación y tal. En esto, cuando se habla en la farmacología, algunos medicamentos que producían enfermedades, pero al momento de ser lanzados al mercado pensaron que era bárbaro, entonces no se conocían acabadamente otros repertorios de efectos para decir las siliconas pueden ser perjudiciales, el PVC es un plástico muy inflamable,
porque usted habla bien del tema de los cables de tela, pero pusieron PVC y el PVC es altamente inflamable también. Y lo que plantea en su momento también problemas de prescripción. Porque si la prescripción, ¿a partir de cuándo comienza el curso de la prescripción de ese daño? Porque, bueno, en la década del 60 y tantos, la talidomina, hay fallos, en la talidomina tomaban las mujeres para evitar abortos espontáneos y tal. Y muchas de esa generación, eso produjo malformaciones en los niños, porque nacían con las manos acá arriba, sin brazo, las manos acá arriba o los pies saliendo directamente de la cadera. Eso produjo la talidomina. Entonces, y estamos hablando que está bastante prescripto, porque era del año 60, pero esa gente que hasta que se supo porque la prescripción empieza a correr cuando uno puede accionar, cuando uno conoce el origen del daño. Si yo no sé por qué mi hijo o yo tuvimos ese problema. Entonces, ¿cuándo comienza? Yo tengo un archivo de talidomina, hubo juicios por el tema de la talidomina 15, 20 años después. Porque es el tema del conocimiento efectivo del daño y la posibilidad de accionar. Porque si no nace la acción, yo no puedo accionar. Pero volvamos al tema del onus probandi, el tema de los factores de atribución. La prueba del factor de atribución corresponde 1734, excepto la exposición en contrario, la carga de la prueba de factores de atribución y circunstancias eximentes corresponde a quien los alega. Y ahí está esta famosa clasificación de hechos constitutivos que plantea la parte actora, la parte demandante, los hechos constitutivos de mi reclamo. El otro va a invocar hechos impeditivos o extintivos. Por ejemplo, si reclamo dinero, ¡pum!, me presento un recibo de pago que anula las consecuencias de mi hecho constitutivo. O el hecho los clasifican en invalidativos o convalidativos. Bueno, alrededor de eso gira nada más ni nada menos que los hechos, objeto de prueba. Hechos articulados, o sea, invocados, alegados, hechos alegados, controvertidos y pertinentes. El pertinente es muy importante porque hoy se utiliza, en el proceso, estamos asistiendo a un proceso de oralización del proceso civil, que es muy bienvenido porque potencia el principio de inmediación, el principio que el juez asista a las pruebas, a las audiencias de lo que el juez, se llama vista de causa como se hace en el ámbito laboral, que se rinde toda la prueba, o si ya se rindió por escrito, por una pericia o lo que fuera, se presenta también en la audiencia de vista de causa. Entonces, el hecho pertinente, porque a veces nosotros ofrecemos o negamos prueba que es irrefutable en realidad, porque tenemos la obligación de negar o admitir los hechos invocados por el otro. Pero a veces conspira contra la celeridad en el proceso si hubo un intercambio de 3 y 3 cartas documentos enviadas por correo argentino, que yo envié una, después me la contestaron y yo la volví a contestar, y que voy a negar las cartas que recibí. Entonces, hay el oficio a correo argentino para que se expida. Esa prueba prácticamente es impertinente. Hay que voy a negar una escritura, salvo que, bueno, si yo veo que es una falsificación de un instrumento o una alteración de la autenticidad formal y material de un instrumento público, tengo una vía específica de impugnación, que es la redargución de falsedad. Pero esto va al tema de pertinente. Se hacen audiencias preliminares hoy en el proceso civil, donde dice, bueno, el juez dice, a ver, doctores, esta prueba, no, está bien, sí, no, eso no está controvertido, lo dejamos. Entonces se limpia y realmente se va a la prueba de los hechos pertinentes, alegados, y sobre los cuales no hay acuerdo, son controvertidos.
Entonces, la carga de la prueba de los factores de atribución corresponde a quien los alega. De la misma manera, la prueba de los eximentes también son, yo digo, ay no, el daño se produjo por caso fortuito, por el hecho de la víctima, o yo nada, bueno, ese que alegó, ese tiene la carga de probar. Hoy se abre de la misma manera que, por ejemplo, que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien alega. Este daño se produjo por el riesgo vicio de esta cosa. Bueno, tengo que probar esa relación causal. Excepto, dice que la ley me relevo de la prueba cuando hay algo presumido, que la ley me beneficia con una presunción. Y la relación de causalidad también se rige por la carga de la prueba, por quien la invoca. Es el tema del famoso onus probandi, que es como esta regla pétrea, dice Vázquez Ferreira, el que alega debe probar, punto. Hoy asistimos a otra situación que desde la década del 80 se viene abriendo camino, que es el tema de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué se presenta? Que es deserción, dice Vázquez Ferreira. Cuando vemos que hay insuficiencia probatoria, yo alegué algo y no pude probarlo, y el otro alegó otra cosa y tampoco pudo probarlo. Esa orfandad probatoria, el juez la va a interpretar en contra del que tenía la carga de probarlo. Bien. Pero también las cargas probatorias dinámicas, entonces, cuando no se han podido recolectar pruebas suficientes para avanzar, avalar certeramente las afirmaciones, acá puedo yo, cuando empieza el juicio, si soy parte actora, decir, señor juez, yo le voy a pedir a usted acá que en este juicio aplique para la carga de la prueba la postura de las cargas probatorias dinámicas. Que significa que la carga de la prueba se va a desplazar en cabeza de quien en mejor condición esté, en mejor situación esté de probar el hecho que se trate, lo haya alegado o no. El caso de mala praxis, un sanatorio tiene que... Claro, en las responsabilidades profesionales esto es de aplicación inexorable prácticamente. Pero es de excepción, es cuando el resto de cúmulos de la prueba no ha podido avanzar sobre acreditar determinado hecho o circunstancia. ¿Quién está? Y esto sobre todo se aplica a los factores, a la bendita culpa, porque hasta probar procesos psicológicos, si obró con representación del resultado, si confió en su habilidad para sortearlos y hubo deber de evitación y qué previsión se hizo de la... Eso muchas veces es endemoniado, una prueba diabólica. Entonces, que es y más en responsabilidades profesionales, donde hay un neófito y un experto. ¿Quién está en mejores condiciones de probar? Pues el experto. ¿Quién tiene la historia clínica? Pues la clínica u hospital. ¿Quién sabe sobre temas de circulación? Bueno, el reumatólogo. Sí, el reumatólogo. ¿Quién sabe de cirugías cardíacas? Bueno, cirujano cardiólogo, porque la víctima es un señor que es maestro o que es comerciante. ¿En esos casos se revierte la carga de la prueba? No, se desplaza. Se desplaza en cabeza de quien está en mejores condiciones de probar el hecho que se trate. Una vez es muy gráfico esto. En una época, en los 80, 90, debe haber sido una estafa interna de Telefónica y Telecom, que empezaron a llegar unas facturas de teléfono espantosas a la gente. Esto yo me acuerdo, por ejemplo, a las abuelitas les llegaba que hablaban con Bélgica, con México, a las abuelitas, viste que los ancianos se ponen con el dinero, que cuidan el dinero, que, ay, te corto porque, decía mi abuela, te corto porque gasto mucho y te cortaba.
y a la abuelita, a los abuelos les llegaban una factura como que hubieran contado una película por teléfono en Italia. La gente, y no estaba la ley de defensa del consumidor para, digamos, tratar de otra manera a un proveedor profesional de bienes y servicios. Entonces un juez dijo, a ver esta factura, esta jubilada que tiene una llamada con Holanda de 45 minutos, no tiene el hijo en Holanda, no tiene el hijo en Holanda. Dice, bueno, vamos a aplicar una postura dinámica. Dice, dice el juez, le voy a pedir a la parte demandada, Telefónica o Telecom, en su momento, que expliquen cómo llegaron a esta factura. Ellos la hicieron. ¿Quién mejor que ellos para explicarla? Esto es un aligeramiento es una mirada, dice, es de excepción, pero es también un elemento para favorecer ¿qué dice Sabrina? Esto se puede dar de oficio según el caso concreto a pedido de parte, no necesariamente. Sabrina, mirá cómo dice el 1735. Facultades de la prueba, ¿no? Quien lo alega, el 1734. Facultades, no obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber obrado con diligencia, ponderando cuál de aquellas partes se halla en mejor situación de aportarlo. Si el juez lo considera pertinente durante el proceso, debe comunicar a las partes que va a aplicar este criterio. De oficio yo no lo he visto, pero cuando nosotros hacemos las demandas que involucran algunas de estas cuestiones, solicitamos a su señoría que en la apreciación de la carga de la prueba, en este proceso, aplique el artículo 1775 de las cargas probatorias dinámicas. Acá se presenta como, cuando dice puede, es como facultativo del juez, pero si yo se lo pedí, el juez me lo tiene que otorgar, y si me lo deniega, me lo tiene que fundar. Porque yo voy a decir, mire, señor juez, acá es una mala praxis médica por el abordaje del tratamiento de esta enfermedad, estas enfermedades o estas patologías tan extrañas y poco comunes, no es una varicela, no es un... Entonces yo, señor juez, estimo que esto va a tener que tener una visión, que se tenga en cuenta quién está en mejores condiciones de probar el tema. Se presenta como facultativo para el juez, porque también en el otro párrafo dice si el juez lo considera pertinente y debe comunicar a las partes. Yo lo pedí y el juez cuando lo provea me dice, bueno, haciendo lugar a la petición se pone de manifiesto a todas las partes en este proceso que este juez va a aplicar la postura de las cargas probatorias dinámicas. Vamos... Nos tomamos 2 minutos de descanso, tomo agua y vamos a ver actividad riesgosa. Elegí actividad riesgosa, por ahí voy a ver si el miércoles, que hay una clase de consulta libre, si podemos dar alguna otra cosa, pero como no podemos a veces dar todo, porque si hablo riesgo, vicio de la cosa y no puedo hablar, entonces elegí actividad riesgosa, que es la novedad, ¿no? Y les puse un fallo muy interesante. Les reitero que lo puse en el campus, el fallo Peirone con Recalde, daños y perjuicios, abril del 2017, Cámara de Apelaciones de Junín. Los hechos sintéticamente, perdón, es que tengo tanto machete, tanta cosa por acá.
es que en una... En la ruta entre la ciudad de Rojas, acá en la provincia de Buenos Aires, un Fiat Duna manejado, era una ruta, bueno, después va a surgir qué ruta, es ruta provincial 31, en el sentido Rojas-Salto, acá en la provincia de Buenos Aires. El Duna, manejado por el señor Peirone, que era el esposo de la titular de dominio del auto, se impacta contra un camión Scania del señor Casadei, manejado por un chofer Gioni, que el Scania estaba parado en la banquina. Y el Duna venía por su carril, y otro camión, un camión Ford, manejado por un señor Roseló, se atraviesa, y este hombre para esquivarlo se llevó el puesto el camión que estaba al costado de la ruta. ¿Por qué esos camiones estaban haciendo toda esta cuestión ahí? En lo que estaba, estos dos camiones, lo que estaba era la planta, en esta ruta 31, en el sentido Rojas-Salto, estaba una planta de la cerealera DeKalb, conocida la marca DeKalb, y la continuadora de DeKalb es Monsanto. Entonces, acá el del Fiat Duna impactó, el camión estaba, el Scania estaba parado ahí al costado de la ruta, el otro se atravesó. ¿Y cuál era el origen de este problema? El origen, que estaba la planta, la cerealera de DeKalb, ahí, y que tiene playones de estacionamiento y tal, pero que era época de cosecha, había muchísima circulación, y uno de los choferes explicaban que tenían que esperar afuera de la planta a que hubiera lugar, y con un megáfono les iban diciendo de adentro de la planta: bueno, sale un camión, entra el otro, camiones con acoplado. Entonces el otro venía, para no perder tiempo con los detalles, que hay algunas cosas que no quedan claras de la dinámica del accidente, pero que el segundo camión se atravesó en la ruta para entrar a la cerealera. Y este hombre, en la maniobra de evitación, se llevó puesto. No hubo muertes ni lesiones muy graves. ¿Por qué? Porque el Duna venía despacio. No es un coche que tampoco pueda desarrollar. Si era por ahí un coche más poderoso, un Vento, un Volkswagen, ¿no? Un coche, pero bueno, hubo lesiones, autos rotos y lesiones leves en el señor que manejaba el Duna. Pero acá lo que se dijo, que acá se indicó responsabilidad. Primero, en primera instancia le rechazaron la demanda contra DeKalb, diciendo que no tenía nexo de causalidad a la cerealera. Que este señor, el Duna, y en todo caso el Duna y el otro camión que se atravesó, era un problema por riesgo o vicio de la cosa en la circulación vial entre ellos dos. Porque el otro, el camión que estaba parado, fue meramente pasivo. Digamos, se puso pero después la Cámara dice: no. Porque le habían dicho: no, hay legitimación, hay responsabilidad de DeKalb, de la cerealera, más allá del problema con los coches y los camiones. Acá hubo una actividad planeada de esa manera.
desvirtuando la circulación en una ruta. Cerca había una curva importante, era tiempo de cosecha. Entonces, y no dejaban, y era la planta, era de cal, el que decía por megáfono, un portero, que el chofer explica, no, dejé el camión y me fui caminando hasta la portería, el ingreso a la planta, para preguntar si faltaba mucho para que hubiera lugar para que yo pudiera entrar con el camión y el acoplado. O sea, fue esta situación de peligro la génesis del daño. Más allá, como dice el autor, de la ejecución de que el Duna chocó contra el otro camión. ¿Por qué? Porque estas personas también estaban manejando y poniendo los camiones de acuerdo a cómo le decía la planta cerealera. A ver, deberían estar en la banquina. Claro, pero también la banquina de Cal no puede usar la banquina como si fuera su playa de estacionamiento. El fallo les dice, debieron tomar las medidas de prevención de programar la llegada de los camiones para que no esté, porque poner 2 camiones con acoplado al costado de la banquina durante X tiempo no es prudente. La banquina está, pues si se te rompe, tenés que cambiar un neumático o tenés que bajar a revisar porque el auto levantó temperatura o alguna cosa así, contingente del momento, no para estacionar un camión con acoplado. No es un fitito. Dice, a ver. Ambos camiones trabajaban para Decal. Acá es una situación que hay dependencia. No había relación laboral, pero sí había una relación de dependencia, como es en todos los contratos de distribución. El distribuidor de la Serenísima, de Hacienda o de granos o de lo que fuera, no es un empleado típico, como un empleado que maneja determinada máquina o hace determinadas tareas. Pero hay una dependencia, porque trabajan, tienen subordinación, tienen que recoger la carga en determinado lugar, de determinada forma, muchas veces tienen, como los viajantes, tienen áreas de trabajo, tienen listas de precios que tienen que respetar, que se los da la empresa. Bueno, quiero... Acá, bueno, está la... Entonces la Cámara dice, decididamente, dice acá, se adhieren la postura de los autores, es que la actividad riesgosa también estaba incluida en el viejo 1113 del Código Civil, a pesar de que solamente decía riesgo, vicio de las cosas, pero también jurisprudencialmente se venía abriendo camino esto de la actividad riesgosa, que hoy sí está expresamente en el Código, ¿no? La doctora, una doctora que es Matilde Zavala de González, dice, la gama de actividades riesgosas es inagotable. Porque dice, sobre todo, porque es indiferente que dice que el peligro emane de características habituales de la actividad riesgosa o comunes, por su naturaleza, como dice el artículo, o que sea un riesgo circunstanciado, cuando dice los medios empleados, por los medios empleados y de acuerdo, dice, que por las circunstancias de su realización. O sea, hay un riesgo, ¿cómo se llama? Que dije, un riesgo natural u ordinario de la actividad riesgosa y un riesgo circunstancial por las formas de su ejecución, por ¿cómo es que dice? Por la forma de ejecución, por su naturaleza es el riesgo ordinario. 1007. Por su naturaleza, por los medios empleados o las circunstancias de su realización. Sí. Le llaman, por su naturaleza es el riesgo estándar, dice, un riesgo estándar. La otra es un riesgo circunstancial, de acuerdo a circunstancia, tiempo de persona y lugar, o como dice la ley,
por su naturaleza, por los medios empleados o las circunstancias de su realización. El riesgo circunstancial es más amplio que el riesgo por los medios empleados o posibilidad de contralor. El riesgo circunstancial me permite advertir tiempo, persona y lugar. Es un detalle, dice, es más amplio para Galdós que el riesgo por los medios empleados. Dice, y Pizarro pone el acento en que puede haber actividad riesgosa con o sin cosas riesgosas o viciosas. Porque acá es donde Mosset Iturraspe habla del riesgo inmaterial. Acá no importa la ejecución en sí del daño, quién lo ejecutó, sino quién gerenció esa situación de riesgo, esa actividad riesgosa. Seguimos con la sentencia. Dice, la actividad enjuiciada como riesgosa y que justifica la atribución de responsabilidad no es la que de modo inmediato desencadena el daño, sino que la antecede y posibilita conteniendo el germen potencial de futuros daños eventuales, pero que son frecuentes, comunes y usuales. Dice, Pizarro habla, bueno, esto que puede haber o no una intervención de cosa, y Galdós es el que habla, acá este fallo trae a su vez otro fallo de la Corte de la Provincia, el fallo Bogado, que es interesante también porque acá de qué se trataba. Dice en el riesgo circunstancial, bueno, es donde dice que es más amplio que el riesgo definido por medios empleados o posibilidad de control. En el fallo Bogado, la actividad riesgosa era que Nordelta Sociedad Anónima, una gran empresa de emprendimientos inmobiliarios millonarios, etcétera, etcétera, Nordelta tenía, igual que hacía Decal, utilizaban la ruta 27, el norte de Buenos Aires, la ruta 27, para el traslado de tierras en sus camiones con acoplado. Acá hay una situación un poco de abuso también, ¿no? Camiones con acoplado cargados de tierra para los inmobiliarios de Nordelta. Esto generó se consideró actividad riesgosa y generó, por cierto, un siniestro vial. Dice, el desplazamiento de camiones con acoplado y utilización de determinados lugares, en particular un camino donde tuvo lugar el accidente, generando, dice, una desnaturalización de su normal destino en virtud del intenso tráfico con equipos viales. Es más, sí, sí, dígame. Esa zona es Tigre, Tigre, arriba de la provincia. Yo viví en San Fernando varios años. Ellos modificaron toda la zona. El emprendimiento de Nordelta, había caminos sobre el río, sobre la parte de él, y ellos iban rellenando. Entonces pasaban 20, 30 camiones con tierra para llevar a un lugar y modificar ese sector, porque iban a abrir un barrio nuevo, un sector del barrio nuevo. Bueno, está clarísimo. Es como que la ruta son lugares públicos, pero que de hecho es como que se privatizan, se generan daños, y acá dice, en las condiciones que tuvo lugar se constituyó en una actividad riesgosa. El riesgo no proviene no es per se riesgoso la marcha de un camión con acoplado, que iba y venía transportando tierra, sino la actividad económica planificada de determinada manera, en cuyo marco la utilización o empleo del transporte era uno de sus elementos particulares. Lo que está bien acá caracterizado, los fallos sirven mucho para esto. De esta manera, dice, la actividad económica de Nordelta, así lo organizaron para llevar la tierra, sacarla a un lado, ponerla en el otro, hacer un barrio privado, caminos sobre el río,
sin contar el impacto ambiental que descuento de toda esta cuestión, ¿no? Entonces, esta actividad riesgosa es el factor de atribución. No el camión, no si me pongo como anteojeras así, porque veo el camión con acoplado, sí, vas en la ruta, ves un camión con acoplado, el chofer del camión es un profesional, es un profesional. Yo manejo, pero no soy profesional. El taxista es profesional, el chofer camionero es un profesional. Y aparte en bueno, Nordelta o DeKalb utilizaban las rutas, como me gustó esto, desnaturalizando su normal destino. Aparte, los caminos se rompen más por la obviedad de la semejante porte de estos vehículos. No es el Fiat Duna, es un camión con acoplado y con vaya lleno o vacío. Entonces acá lo que es factor de atribución es la actividad económica planificada de determinada manera, en cuyo marco la utilización o empleo del transporte era uno de sus elementos participantes. Y para el camarista acá dice, el riesgo circunstancial, a mi modo, dice, está acreditado. Dice, en efecto, una empresa que por estar emplazada sobre una ruta tiene los beneficios logísticos consiguientes, así como DeKalb está hablando de la cerealera, que debe arbitrar los medios organizativos y físicos para no entorpecer el tránsito ni afectar la seguridad en la vía. Dice, de la cerealera, dice, debieron, esto que yo dije hace un rato, teniendo en cuenta había una curva en el trazado, la magnitud de la frecuencia en época de cosecha, sin implementar recaudos como, dice, playas de estacionamiento suficientemente amplias para que el camión no se quede, o porque aparentemente el segundo camión se atraviesa en la ruta, porque tenía que entrar a la cerealera. El otro en doble fila, en la banquina. Dice, podrían haber organizado y tomar técnicas de prevención, habilitación, dice, habilitación de las maniobras en forma inmediata. Viene el camión, pum, levantarle y que entre el camión. Diagramación de los fletes con frecuencias y horarios que impidan la congestión o el abarrotamiento de vehículos en sus adyacencias. Señalización adecuada, semáforo intervicente, carteles, bla, 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 todas cosas que no hizo DeKalb. Los camiones se aglomeran fuera, cuando dice IPP significa investigación penal preparatoria, porque es una causa. Bueno, los camiones se aglomeran fuera de las instalaciones de la cerealera, viéndose la necesidad de hacer giros o cruzar transversalmente la ruta, desnaturalizando su funcionalidad y tener que ocupar las banquinas cuya función específica es de operación de parada y estacionamiento en situación de anormalidad. Cambiar un neumático, detener el motor porque levantó temperatura, alguien que está descompuesto, en fin, lo que fuera. Uno de los choferes dice, no existían indicaciones de que funcionara, dice, debió, no sé yo, el chofer dice, estacionar momentáneamente su camión sobre la banquina e ir personalmente a buscar un lugar. Dejó el camión. Por su parte, el otro chofer dijo que debió estacionar el camión en la banquina a efectos de solicitar la autorización correspondiente en la portería para mi ingreso a la planta, concluido el trámite que demandó unos 10 minutos aproximadamente. La cerealera dijo que la playa de estacionamiento no cubre las necesidades, porque decían que había otra playa de estacionamiento, pero que no era playa de estacionamiento, era un lugar así. Y la cerealera dice, no, ese otro lugar no lo utilizamos de playa de estacionamiento, así que no la cuidan, ni la controlan. Se les volvió en contra esto. Dice, la playa de estacionamiento no cubre la necesidad de la empresa y por esa causa los camiones se estacionan en la banquina. Esto no lo debieron haber dicho.
No son falta de pruebas que avalen estos acertos, sino la evidencia colectada inmediata, dice, da por acreditado el hecho que permiten, por cierto, tener por probado lo contrario, que la usaban como playa de estacionamiento, pero lo negaron. Es acá, repito, es Matilde Zavala de González la que dice, no se apunta tanto siempre al ejecutor material o directo del perjuicio, sino al titular de la actividad de la que el daño puede resultar. Normalmente, organizador, explotación, empresario, aunque la actividad también pueda ser realizada a través de otras personas vinculadas. No está en juego la autoría del daño, sino la autoría del riesgo. Está buenísimo. Bueno, yo creo que con esto, y siendo las 6:30 de la tarde, nos vemos por ahí. Vamos a ver si el miércoles próximo, por ahí voy a ir viendo, les aviso con tiempo, y si es miércoles es a las 6:30 de la tarde, no a las 5 menos cuarto. ¿Alguna ¿Sería el cuestión? miércoles el de consulta? Sí, voy a ver porque hay más cosas para decir de función resarcitoria. Riesgo, vicio, podríamos hablar de responsabilidad colectivas o responsabilidad profesional. Después miro un poquito el programa y le aviso con tiempo. O si usted prefiere concretamente algún tema, me lo hace saber. Me manda un correo. Campus. Al campus, sí. Ahí, y el campus me avisa a mí, a mi correo, y mándeme y un tema. No hay problema. Avíseme el lunes por ahí, para si lo preparo. Bueno. Una última pregunta. ¿Cómo no? El artículo de ese 1722, que usted lo leyó un poquito, que dice que es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad, ¿no se refiere un poco a ese aspecto de la óptica de que sea unificada la responsabilidad objetiva, la responsabilidad que sea lo mismo tratar la extracontractual que la contractual, como si fuese una óptica única? No entendí. Perdón. El 1722, el artículo 1722, dice es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad la culpa. No, lo que pasa es que acá se le critica que está definiendo el factor objetivo diciendo que no es subjetivo, diciendo que no importa la culpa, con lo cual no me responde nada. Pero yo digo, no quiere decir como teniendo en cuenta el espíritu de que ahora se va a tratar sobre la misma óptica, lo contractual y extracontractual. No, eso lo dice en el 1716. Dice, el deber de reparar venga de la violación del deber de no dañar o el incumplimiento de un contrato se va a regir por este código, en forma unitaria, sea contractual o extracontractual. Acá esto es respecto de los factores de atribución, que es uno de los 4 presupuestos. Sabrina me dice lo del 29 es el parcial. Yo no me han notificado de la fecha a mí del parcial. Lo voy a chequear y la semana que viene se los digo. No sé, Sabrina, te lo confirmo, porque la verdad que no me ha llegado ninguna notificación en ese sentido de la fecha. Pero va a ser oral, le voy a tomar a ustedes dos, la doctora Pioletti con la doctora Moreno Duval, la doctora Andreas. Buen fin de semana, muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana, buenas tardes.